Bienvenidos a la clase. Vamos a complementar la normativa existente sobre el dibujo de elementos roscados. Habíamos ya avanzado la parte que corresponde a la teoría que se tiene que tomar en cuenta para el dibujo de diferentes elementos roscados. Entre ellos podemos ver, por ejemplo, el dibujo de pernos de diferente tipo. En este caso son pernos de cabeza hexagonal, tuercas, volandas. Hay diferentes elementos mecánicos que se emplean en la fabricación de máquinas. Entonces es importante tomar en cuenta de que existen normativas para poder realizar el dibujo de estos elementos roscados, así como también la codificación que se le tiene que dar a cada elemento de acuerdo al tipo de característica que tenga, en cuanto al tipo de filete de rosca que tenga, en cuanto al tipo de cabeza, que puede ser hexagonal, puede ser avellanada, puede ser plana. Hay diferentes tipos de elementos de sujeción. También podemos tomar en cuenta de que existen diferentes vistas del objeto, como cualquier objeto. Un elemento roscado puede tener una vista frontal, como en este caso. Se trata de un perno y una tuerca que están sujetando dos placas, dos planchas pueden ser, en una vista frontal. El mismo tipo de elemento de sujeción lo tenemos acá, pero en vista lateral, ¿no? Es como una vista lateral que tenemos de este elemento, que lo tenemos representado de esta forma. El dibujo de estos elementos se puede hacer manualmente, utilizando el AutoCAD, siguiendo las normativas correspondientes en cuanto a las vistas. Por ejemplo, acá tenemos la representación en 3 vistas de un perno de cabeza hexagonal, donde vemos la configuración de la parte superior de la cabeza del perno, una vista lateral y una vista superior. Esa es la forma en la cual se va a ver un elemento roscado representado en 3 vistas. Lo mismo acá podemos ver la representación en 3 vistas de una tuerca. Una tuerca que va juntamente con el perno, trabajan en conjunto siempre casi. Lo mismo tenemos una vista frontal, una vista superior y una vista lateral. Dibujado adecuadamente según la normativa, la parte de la rosca principalmente, fíjense. Aquí hay que tomar muy en cuenta el espesor de las líneas que se utilizan para indicar, digamos, el diámetro interno en este caso, y el diámetro interior también acá, en el elemento denominado tuerca. Todos estos dibujos obviamente hay que realizarlos en cuanto a la configuración geométrica indicada, las dimensiones tanto de la cabeza como de los demás elementos del elemento roscado, se tienen que hacer de acuerdo a esta indicación que se tiene acá, ¿no? Que lo habíamos indicado ya anteriormente también. Se puede dibujar manualmente en el AutoCAD normal, la cabeza de un perno, una tuerca, con su forma correspondiente. Y en ese sentido podemos tener el dibujo de un perno completo, como ven acá, dibujado en el AutoCAD. Se puede dibujar a mano esto, con sus diferentes características, ¿no? Como ser el tipo de rosca, M30, sabemos que significa que es una rosca que tiene filete métrico, y 30 indica el diámetro, la profundidad o la longitud roscada, la representación roscada de este elemento, la longitud del vástago que se llama, y las características de la cabeza, pues lo tenemos acá, ¿no? Aquí tenemos dibujado un perno de cabeza hexagonal en las 3 vistas, la vista frontal, la vista lateral y la vista superior. Lo mismo podemos tener un dibujo de la tuerca en sus 3 vistas, ¿no? Una vista frontal, que parten siempre de una parte hexagonal, ¿no? Que tiene la forma de la cabeza, una vista lateral y una vista superior. Esto, como les decía, se puede dibujar tranquilamente, manualmente.
utilizando el AutoCAD. En todo caso, existen diferentes tipos de elementos roscados con diferentes características en cuanto a la forma en la cual se usa para sujetar piezas, para ajustar piezas. Hay diferentes tipos de configuraciones de elementos roscados para diferentes usos, con diferentes tipos de cabezas, como decía, hexagonal, avellanada, cuadrada, tipo prisionero, con sus características correspondientes. Obviamente, todos estos elementos roscados también se los fabrica según una normativa correspondiente, de tal manera que sea fácil poder adquirirlos en el mercado, porque estos elementos están ya normados en cuanto a sus dimensiones y en cuanto a la forma que tiene el mismo. Existen diferentes normas, como por ejemplo la UNE 20225 o la ISO 225. Puede haber otra normativa, la DIN, que nos indican las características de estos elementos roscados. Pero para facilitar el dibujo de estos elementos roscados, existen softwares como este que vamos a empezar a ver ya a partir de la próxima semana. Después de dar el primer parcial, ya vamos a empezar a utilizar este software, que es un complemento del AutoCAD convencional, que se llama el AutoCAD Mechanical. El AutoCAD Mechanical, que es un software aplicado al campo de nuestra profesión. La característica de este software es que tiene todas las herramientas que tiene el AutoCAD normal, pero tiene incluido esta parte que se llama contenido. Tiene un menú que se llama contenido, lo cual no tiene el AutoCAD convencional. Además, también tiene otras características que nos ayudan a hacer un dibujo más sencillo, más fácil. Por ejemplo, acá, en la parte de contenido que les decía, existen diferentes opciones para dibujar elementos mecánicos. Vamos a ver cómo de una manera rápida, sencilla, se puede dibujar un perno, una tuerca, y no solamente eso. Otros elementos, como ser remaches, pasadores, engranajes, ejes, rodamientos, retenes, perfiles de acero, tapones, lubricadores, motores incluso. Entonces, este software ayuda a dibujar fácilmente estos elementos, que los dibuja en base a una normativa, obviamente, ¿no? Tiene una librería muy grande donde podemos escoger diferentes tipos de elementos mecánicos para poder dibujarlos de manera adecuada. Entonces, este es el software que vamos a empezar a usar de hoy en adelante, porque los capítulos que vienen a continuación son el dibujo normalizado de diferentes elementos mecánicos que usualmente se utilizan en nuestra especialidad. Les voy a enviar una práctica sobre el dibujo manual que tienen que hacer de un elemento roscado, para que vayan practicando un poquito esto y lo realicen manualmente el dibujo de un elemento roscado. Y luego, como les decía, después del primer parcial, vamos a ver ya la aplicación del AutoCAD mecánica, ¿no? Primeramente lo vamos a ver aplicando en el dibujo de diferentes elementos roscados, diferentes tipos de tornillos. Espero que haya quedado comprendido toda esta parte de elementos roscados y nos veríamos ya la siguiente sesión. Gracias.